calcular con cronómetro. Ahí me parece que por interno te enviaron el tiempo. A 15 ver, minutos debiera ser. 15 minutos Te debería cuento, ser. mira, Felipe, voy a ser súper honesta, estamos bien pasados, pero no podemos dejar, ¿cierto?, la oportunidad de escuchar todo lo que tienes que exponer. Así que Voy a tratar lo de que ser podemos lo hacer en más... el tiempo desde ya, todo el tiempo es tuyo. No, 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 sí voy a ser respetuoso, voy a tratar. Mira, me gustaría hablar un poco de tres grandes temas que tienen que ver con la pandemia. El primero, me gustaría dar una visión un poco desde la salud pública y desde la salud mental. Después me gustaría hablar un poco sobre la familia y después terminar hablando un poco sobre lo que es el aprendizaje socioemocional. Me gustaría tratar de explicárselo en términos de salud mental y salud pública con un ejemplo. Voy a contar una anécdota. Yo el año pasado me caí por una estupidez y me fracturé la muñeca. Y me tuvieron que operar la muñeca y el doctor me dio unas 2 o 3 semanas de licencia y de reposo, y yo a la semana ya estaba en el computador, ya estaba trabajando, ya estaba haciendo de todo. Entonces nunca me voy a olvidar que el doctor me dijo, bueno, pero a ver, si tú estás enfermo, lo que tú tienes que hacer es reposo, ¿me entiendes? Porque si tú estás enfermo y tú sigues presionando más esto que te está pasando, te vas a enfermar mucho más. ¿Por qué les digo eso? Porque yo creo que a veces no se ha tomado la conciencia dentro del mundo de la educación de que nosotros en la pandemia estamos enfermos, no de COVID, sino que estamos enfermos de estrés, estamos enfermos de problemas de salud mental, los papás están ya enfermos de tener que estar todo el día con los hijos. Eh, entonces, a mí me parece que, y no sé si se entendió, proponer o enfocar o seguir enfocando este momento en el tema de la educación es como pedirle a un enfermo que tuvo a su muñeca rota que siga trabajando, ¿ya? Es decir, cuando uno está enfermo, sea que sea, lo que uno recomienda es el estar tranquilo, el estar acompañado por las personas que te quieren, pero nunca en la vida un médico me diría, no, 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 sigue trabajando, que tenéis que cumplir metas y todo ese tipo de cosas. Entonces, a mí me da la impresión de que no se está tomando tanta conciencia de que en verdad el tema del COVID no solamente tiene que ver con los que están infectados con COVID, tiene que ver con una pandemia en donde ya sabemos que todos en diferentes grados tenemos niveles altísimos de estrés, ya han salido estudios que 30-40% de los niños ya están angustiados y estresados. Entonces, cuando uno está en una situación de enfermedad de la que estamos nosotros, uno no presiona al paciente para que se recupere rápido. Uno más bien le da al paciente el espacio y el acompañamiento que se necesita. Entonces yo creo que en ese sentido yo no estoy en contra de que no haya clases ni nada, pero me parece un poco una actitud no propia de la salud pública presionar a un paciente enfermo, presionarlo en temas que por ahora los puede aprender el próximo año, los puede aprender en otro momento. Entonces ahí es donde yo tengo un enfoque de salud mental en donde yo nunca en la vida presionaría a un niño que está angustiado, que está con miedo, que tiene estrés, que sus papás están con problemas económicos, no lo presionaría en ciertos temas que la verdad es que, perdonen que les digo, por ahora no son prioritarios. Se pueden recuperar en cualquier momento, no es no es lo más importante dentro de la salud mental. Ahora, hay otro problema más, que Bárbara lo dijo. Nosotros tenemos 5 estudios multiculturales, primero de 24 países, otro de 16 países, el otro de 4, el otro de 5 y el último de 14. En esos 5 o 6 estudios, de una manera que todavía no entendemos, Chile mostró las tasas más altas de problemas de salud mental. ¿Ya? Incluso muchos estudios, la mayoría de los estudios eran con niños menores de 6 años. ¿Ya? Hay educadoras de párvulo que le hacen clases
por PowerPoint a niños de 3, 4 años, ¿ya? Aunque sea jugar, cosas así. Entonces, ¿por qué les digo esto? Porque este paciente, que es Chile, es como el paciente de la tercera edad, ¿me entiendes? Es un paciente al que le llega una pandemia, pero él ya viene con una epidemia. Él viene ya con una vulnerabilidad socioemocional. Entonces, con mayor razón, no lo puedo seguir presionando en temas académicos. A mí me parece grave porque Chile siempre le ha dado preferencia al desarrollo cognitivo y la verdad es que nos hemos olvidado de la salud mental. El presupuesto de los gobiernos de salud mental no superan el 2, y tantos %. Entonces, a mí me da la impresión de que una de las cosas que está saliendo en la pandemia y que me parece positivo, y no solamente en Chile, esto se está convirtiendo en un movimiento mundial, la OMS ya lo dijo, aquí cuando nosotros salgamos, entre comillas, la normalidad, vamos a tener que gastar muchos recursos en una sola cosa, en recuperar todos los niveles de problemas de salud mental, de estrés postraumático que nuestros hijos están viviendo. Esa va a ser la verdadera recuperación, no la del COVID, sino que la que más va a costar tiempo, es la recuperación de eso. Y en este momento Chile tiene COVID como el COVID para los niños es como el COVID el equivalente a los pacientes de tercera edad. Es decir, Chile, los niños chilenos ya venían con una pandemia, ya venían con una epidemia de problemas de salud mental. Entonces, seguir achacándole más cosas a nivel intelectual, a mí me parece que, como te diría un médico, no es cuidar bien a tu paciente. No estamos cuidando bien a nuestros pacientes. Así como que mi doctor me hubiera dicho, no, descansa una semana y ponte a escribir y ponte a andar en bicicleta. Creo que hay que tener cuidado porque no se está haciendo un cuidado real de los problemas de salud mental, y eso es porque Chile y otros países siempre hemos negado los problemas de salud mental, creemos que son cosas de psicólogos, y ahora hay mucha evidencia que el problema físico y el problema de salud mental es exactamente lo mismo. Entonces, creo que ahí hay un tema que me gustaría transmitirle a los papás. Acá no es un tema de aprender matemática o de aprender geografía. Aquí ustedes están enseñándole a niños que ellos ya están estresados. Y el cerebro, cuando se estresa, una de las primeras cosas que hace es que apaga el pensamiento. Pero el cerebro, cuando se estresa, otra cosa que hace es que si tú presionas a un niño a aprender y él está estresado, ¿qué es lo que va a pasar? Algo que ha pasado durante los últimos 40 años en Chile, y es que nosotros asociamos aprender a experiencias aversivas. ¿Me entiendes? Siendo que aprender es algo tan lindo, es tan hermoso, es tan entretenido, pero resulta que la educación chilena crea un sentimiento en donde aprender siempre es aversivo. ¿Por qué? Porque está asociado a una nota, porque se aprende siempre solo, siempre individualista, siempre el aprendizaje autónomo, ¿me entiendes? Y porque aprendemos en condiciones físicas que son imposibles. Hay estudios que muestran de que el cerebro no puede prestar atención más allá de 40, 50 minutos seguidos. Y en el último gráfico de la OECD salimos número 1 de todos los países, 36,5 horas a la semana en clases. Entonces, yo doy el mensaje más desde la salud mental y la salud pública. No es relevante por ahora la educación, porque tenemos que empezar a mirar de que la pandemia nos está enfermando a todos de una u otra manera, y yo no puedo pedirle a un paciente enfermo que se levante y que actúe como que fuera normal. Creo que eso es un tema que a mí me preocupa mucho, y quería ponerlo en el tapete. El segundo tema que quiero decirles rápidamente, que está esta idea de, bueno, no llevemos el colegio a la casa, no nos preguntemos, tratemos de hacer esta cosa más relajada, hagamos rutinas, pero me gustaría decir algo que va a parecer muy polémico, ¿ah? Pero si ustedes analizan la historia de la sociedad chilena, nosotros somos una sociedad chilena muy paradójica. Somos una sociedad chilena donde tenemos hijos, pero siempre los tenemos fuera de casa.
desde la sala de cuna hasta el jardín infantil, pasando por el colegio y siguiendo con la universidad, nosotros somos un país donde tenemos niños, pero no compartimos con ellos. El porcentaje de la vida de una persona de 25, entre 25 y 65 años, ¿saben cuál es el porcentaje del tiempo que un adulto gasta en cuidar a sus hijos? 5 a 6%. ¿Saben en qué gastamos nosotros la existencia desde los 25 a los 65 años? El 70% de la existencia de un adulto en una vida moderna consiste en dos cosas: dormir y trabajar. Eso es lo que hace un adulto. Pero resulta que ahora ocurrió esta pandemia, desgraciadamente, y estamos en un estado completamente paradójico. Y es que, y los datos lo muestran, el Chile Crece ya mostró que la primera preocupación de los papás es que no saben qué hacer con los niños. Bárbara acaba de dar un dato terrible, el 97% de los niños ya se quiere ir fuera de la casa. Y eso tiene una razón muy simple. Nosotros no sabemos cómo estar con nuestros hijos porque no estamos con ellos. ¿Me entienden? Estamos 1 hora al día con ellos. Entonces la pandemia nos ha puesto en una situación que es paradójica, pero es genial. Y es que por primera vez, yo creo, en la historia de la humanidad moderna, exceptuando los cazadores-recolectores, nosotros estamos ahora obligados a hacer algo que no habíamos hecho antes, que era realmente estar con nuestros hijos. Por eso los papás no saben qué hacer. La razón es muy simple, los papás no saben qué hacer. Yo soy papá también, no sé qué hacer con mi hijo. ¿Saben por qué? Porque no hemos estado con ellos. Entonces esto es nuevo esta experiencia de volver a estar con los niños. Entonces yo no ocuparía ese tiempo en tareas, yo no lo ocuparía en cosas cognitivas, yo lo ocuparía para que aprendamos una nueva forma de vivir en donde ahora yo conozco a mi hijo, donde yo comparto con él, yo lo mentalizo, le pregunto cosas, a veces no hago nada, me puedo hasta pelear con él, le acepto la pataleta porque la pataleta no tiene ningún problema, no hay nada de malo en hacer pataleta. Se ocuparía ese tiempo para hacer realmente un cambio radical, a ver si después de que salgamos de esta pandemia podamos decir, wow, ahora conozco a mi hijo, ahora sé cómo relacionarme con él, ahora entendí que en verdad yo me paso el 80% de mi vida durmiendo y trabajando y no estando con ellos. Y mi último tema, porque te decís, bueno, ya puros problemas, tiene que ver con lo que nosotros llamamos aprendizaje socioemocional. Estamos haciendo una campaña que ha ido creciendo, a algunos no les ha gustado mucho, que se llama Más Aprendizaje Socioemocional, hashtag Más Aprendizaje Socioemocional, menos educación formal. Lo que dice la campaña no es que el aprendizaje cognitivo no sea importante. De hecho, la evidencia muestra que los colegios que tienen los mejores indicadores cognitivos y emocionales son aquellos que dividen el 50% del tiempo en aprendizaje socioemocional y el 50% en aprendizaje cognitivo. Entonces, ¿de qué se trata nuestra campaña? Hashtag más AC menos educación formal. Se trata de que si analizamos la educación actual, es una educación que no lo digo yo, es una educación en crisis, es una educación que está basada en un número, en un CIMSE, es una educación que está basada en condiciones que son completamente opuestas a la que el cerebro necesita para aprender, con 30, 40 alumnos en clase, con recreos cortos, estando todo el día en el colegio, no respetando que la música, la gimnasia, moverse, así el cerebro aprende moviéndose, y nosotros aquí moviéndose lo diagnosticamos como déficit atencional con hiperactividad. Entonces, el más AC menos EF no es una pelea entre el aprendizaje socioemocional y la educación formal. Es hacerse una pregunta que no tiene que ver con el adulto, tiene que ver con qué es lo que realmente necesita un niño. Es poner al niño, como dicen, de verdad, el primer lugar, pero en este momento el niño está en el último lugar. No tenemos una educación para la infancia. Toda la evidencia la muestra, la evidencia neurobiológica, toda la evidencia muestra que esta educación no es para los niños, es para los adultos.
y es una educación que va en contra justamente del fomento de la creatividad, del pensamiento abstracto, de la flexibilidad. Hay un estudio muy potente que lo que mostró el coeficiente intelectual y las notas entre primero y cuarto medio solo explican en un 14% el verdadero éxito laboral que una persona va a tener cuando es adulta. Entonces, nuestro hashtag más AC menos EF, anótenlo por favor, traten de viralizarlo, no pretende generar una pelea entre lo emocional y lo cognitivo, ¿me entiendes? Lo que pretende es hacernos la pregunta por primera vez: ¿qué educación necesitan los niños para ser realmente inteligentes? Pero no esa inteligencia repetitiva, ¿me entiendes? No es inteligencia serial, es inteligencia que tuvo Bill Gates, que tuvo Steve Jobs, ¿me entiendes? Esa inteligencia que te hace pensar siempre de manera diferente. Nosotros no educamos para eso. Por algo usamos uniforme. Todos somos iguales, todos tenemos que pensar iguales. Entonces, el más AC y menos EF para nosotros no solamente tiene que ver con la educación, tiene que ver con que busquemos prácticas concretas en donde podamos tener a los niños como protagonistas. Es realmente sacarnos nuestros puestos de trabajo, sacarnos nuestras ideologías políticas, sacarnos todo lo adulto y hacernos la verdadera pregunta: ¿qué necesita un niño? Hacerse la pregunta: ¿es esta educación chilena, le hace bien a un niño? Hay datos que muestran de que la frecuencia cardíaca y los niveles de la hormona del cortisol han aumentado en un 20-30% en el momento en que empezó la educación formal en el mundo. Entonces es poner a los niños como protagonistas y hacer una educación para ellos, no a pesar de ellos. Y sabemos cómo hacerla. Hay 20 años de investigaciones que han demostrado cómo es que se hace esa educación. Mi pregunta es: ¿por qué no la hacemos? Porque no es un problema de recursos, es un problema que tiene que ver con otras cosas a las cuales yo no me corresponde involucrarme. Así que, perdón, creo que me pasé un poquito, pero no sabía cuánto tiempo tenía al principio, así que creo que voy bien y termino más hashtag más AC menos EF. Esto no tiene que ver con las tareas, esto no tiene que ver con los hábitos, no tiene que ver con el aprendizaje autónomo, esto tiene que ver con tener niños que sean felices, niños que tengan bienestar, que vayan felices a clase. Qué rico era un colegio donde saber que no te van a hacer bullying, ¿me entiendes? Qué rico saber un colegio en donde tú sabes que te llevas bien con tu profesor, que ese es la otra gran tema. La mejor metodología se ha demostrado, la mejor metodología de aprendizaje no está en el PowerPoint, no está en el mostrar películas, no está en las tareas, está en cómo se siente el niño en la relación emocional con su profesor. Así que les repito, perdonen por hablar tan rápido, pero me pusieron nervioso con el tiempo. Hashtag más AC menos EF, ayúdennos a viralizar eso, por favor. Y el que quiera aprender más, averigua en mi mail y yo les envío toda la información que quieran, porque, y esto sí es lo último, los papás no saben que hay 30 años de investigaciones que demuestran de que esto del aprendizaje socioemocional no se trata solo de que nos vamos a juntar a abrazarnos, a conocer las emociones, no, es mucho más amplio que empezar a enseñar cosas relacionadas con la educación emocional. Lean, tenemos artículos muy simples que lo puede entender cualquier persona y el que le interese, por favor, le enviamos toda la información, porque esto no es una campaña desinformada, esta es una campaña que ya lleva 30 años de evidencia empírica que demuestra que más hace menos educación formal. Así que, gracias.